Soy Carlota Velasco y soy una estudiante que ha estado 5 meses y medio en Costa Rica viviendo, haciendo el segundo semestre de cuarto de carrera de periodismo. Y nada, bueno, contar un poco mi experiencia para empezar, obviamente ha sido buena, ha sido una experiencia inolvidable, la recomiendo 100% a toda costa. Sí que es verdad que a mí me hubiese gustado saber algunas cosas antes de ir, como por ejemplo que es un país muy caro, bastante caro. Ya no el tema de vivir, porque igual puedes conseguir una casa o una residencia, sino es un país caro a la hora de comprar comida, a la hora de viajar. Las conexiones entre el país en sí no son muy buenas, entonces se pierde mucho tiempo viajando, que al fin y al cabo como es tan bonito luego pues merece la pena, pero son cosas que igual os interesaría saber. El país es precioso, la cultura es preciosa. Son 6 meses de verano y 6 meses de invierno, de lluvias. Entonces, yo llegué en marzo y estaba en verano, pero sí que es verdad que luego mayo, abril, junio ya fue invierno, que no es invierno de España, pero aún así llueve mucho. Y yo que soy de Valencia no estoy acostumbrada a que llueva todos los días de las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Entonces, también es algo a considerar porque el tiempo no es muy bueno lo que es a final del semestre, ¿no? En nuestro verano. Pero sí que es verdad que en las costas, tanto en el Pacífico como en el Caribe, siempre suele hacer muy buen tiempo. Entonces, si os vais los findes, aunque sea en junio, pues os podéis bañar en la playa y no hace frío. Pero en San José, que es donde está la UCR, la universidad, sí que llueve bastante. Entonces, eso también es algo a considerar. Y nada, yo básicamente vuelvo súper feliz, he viajado un montón, he estado en Nicaragua, en Panamá, en Colombia y lo recomiendo 100%, es algo único, al fin y al cabo son 5 meses que no es un año, entonces vas con la mentalidad de aprovechar, explotarlo todo, entonces nada, para que esté viendo este vídeo, si te lo estás pensando, yo diría que sí, pero ten en cuenta todas estas cosas que te he dicho, lleva ahorritos y, y nada, la vida allí es muy guay, en mi opinión yo no sentí en ningún momento ningún tipo de miedo. Sí que es verdad que hay que tener cuidado por la noche, no íbamos andando por la noche solas ni solos, íbamos de casa al Uber a la discoteca y viceversa, o sea, no puedes ir por la calle solo por la noche en algunas zonas y menos cuando has salido de fiesta o lo que sea. Pero si tienes cuidado y sabes por dónde ir y eso, no hay ningún tipo de problema. Yo no he tenido ningún percance en ningún momento y todo súper bien, tanto en Costa Rica como en todos los países en los que he estado. Así que nada, espero que este vídeo haya servido de ayuda y nada, un besito.